Como fraude del Estado, califica el Ministerio Público la compra de una fórmula mágica que serviría para limpiar el lago de Amatitlán. La contratación de la empresa fue maquinada por los hermanos Valdetti y Elías, afirmó la Fiscalía. Esta noche hablaremos sobre el opaco contrato de AMSA y la sombra de la ex vicepresidenta. Participe con el hashtag SF Agua Mágica. Este es el reporte de las capturas realizadas este martes. Ellos son agentes del núcleo policiaco de capturas en casos de alto impacto, agentes de la Policía Nacional Civil que trasladaron en autopatrullas de la PNC bien custodiadas a 14 personas. Los detenidos son supuestos responsables del caso de corrupción en la famosa limpia del lago de Amatitlán. Las capturas se realizaron en la capital y Puerto Barrios. Conforme iban trasladando a los detenidos, se conocían de los nombres y apellidos de los implicados. Entre el que más destacaba era el del hermano de la exmandataria Roxana Valdetti. Su nombre es Mario Alejandro Valdetti Elías. Su captura se efectuó en la zona 5, Colonia Jardines de la Asunción. Los detenidos al momento de sus capturas e ingresos a las carceletas del juzgado de Villanueva, nadie quería hablar. Sus abogados defensores caminaban y caminaban para solicitar información, incluso para sacar fotocopias de documentos de sus patrocinados. Algunos detenidos por momentos permanecían cubiertos de los rostros para no ser fotografiados y captados por las cámaras de video. Al mediodía se presentó el abogado de la exmandataria Roxana Valdetti para solicitar información de su patrocinada. Por momentos su rostro era tenso y parecía nervioso. Permaneció 45 minutos en el juzgado, donde fue notificado que Valdetti también es sindicada de este caso del agua mágica de limpieza del lago de Amatitlán, que según las investigaciones de las autoridades iba a ser agua con sal lo que colocarían en el lago. Todo desde que el proceso está bajo reserva, de que sí, mi defendida va a ser citada a una primera declaración y nosotros estamos a la espera de esto, ¿verdad? Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, martes de CICIG y de Ministerio Público. El hashtag del día es SF Agua Mágica y nos vamos a referir a esa fórmula mágica que se vendió con tanta pompa el año pasado para supuestamente limpiar el lago de Amatitlán. Hoy el Ministerio Público y la CICIG dicen que solo fue un intento fraudulento contra el Estado. Damos la bienvenida a nuestros analistas Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Desde la mañana nos sorprendieron las noticias de las capturas, ¿no? De 14 capturas, entre ellas el hermano de la ex vicepresidenta Mario Valdetti Elías, por el tema de AMSA y por este contrato que desde el inicio causó bastante ruido por cómo se estaba moviendo, cómo lo vendían como una solución mágica para detener 30, 40 años de contaminación del lago de Amatitlán. Hoy vemos que esto se complica y también se complica el proceso judicial de la ex vicepresidenta. Estuardo. Es otra mancha más al tigre, pues, o sea. Y saldrán más, tal vez. Y van a salir más. Pero aquí hay tres cuestiones interesantes y los tuiteros lo están preguntando todo el tiempo. ¿Dónde están los 22 millones? El pago que se realizó. Hablábamos con Daniel antes de iniciar que esa es, y yo creo que tenemos esa obligación moral, ese mandato moral de pedir dónde están los 22 millones. Porque ni hay lago recuperado, ni hay mojarras, ¿verdad? Y lo que hay es básicamente un fraude, como ha sido, ¿verdad? Una acción fraudulenta. El segundo punto para mí tiene que ver con todas las decisiones que se toman a nivel central y sobre todo cuando miremos a un mandatario muy oficioso, ese fue el caso de Valdetti, muy oficiosa en términos de demostrar que ese era la poción mágica casi de Harry Potter que iba a limpiar el lago. Bueno, no era Harry Potter, era Uri Reutemann. Uri Reutemann, ¿verdad? Bueno, otro mago de Oriente. Otro mago de algún lugar, ¿verdad? Que eso iba a limpiar el... Entonces, dudemos. Y tercero, miren, el sábado, 3 por la tarde frente al Congreso, porque esto apenas empieza. Viene aquí martes de CICIG, martes de MP, lo que usted quiera. Pero ¿sabe qué? Tenemos que seguir demostrando, tenemos que seguir alzando nuestra voz, precisamente como lo están haciendo en estos momentos, ¿verdad? En el hashtag Sin Filtro SF, Agua Mágica, ¿dónde están los 22 millones? Pregunta válida. Daniel, nos preguntamos también,
¿Cómo se movió este tema? ¿Cómo se quiso comunicar una solución de este tipo? La verdad, desde el inicio habían demasiadas dudas que un líquido solucionara un problema de décadas. Yo la reflexión que haría ahí, sinceramente, es qué clase de sociedad tenía Guatemala en ese momento para que hubiese una reacción tan visceral frente a una medida como esta. Yo creo que esto de la vieja política y de la nueva política que vino a renovarse en 2015 fue algo que ya venía acumulándose de antes. Era bastante, o por esa época, si nos acordamos, todavía Rosana Valdetti era una figura política fuerte, hoy es una figura completamente vapuleada, pero hasta cierto punto la sociedad sí tenía una, digamos, una capacidad de enfrentarse con una mentira descarada como esta. Y yo creo que era una posibilidad mucho más fuerte que la que tenían los guatemaltecos antes de las redes sociales, antes de un proceso de urbanización que ha llevado a digamos, un mayor conocimiento de la política, mayor interés también por la misma. Entonces, creo que este hasta cierto punto es un primer germen, hasta cierto punto, no digo que lo sea en sentido estricto, de lo que luego vino después, que fue la plaza y fue todo esto. Solo acuérdense de las reacciones en formas de memes, de las reacciones en formas de unos fantásticos, diría yo. Lo siguen sacando ahorita. Ideas muy creativas. Hoy volvieron a salir otra vez los memes. Pero atento, porque yo creo que es una medidita que se tiene que colgar la prensa guatemalteca. Algunos de los reportajes que se hicieron sobre la famosa fórmula mágica en el momento ya determinaron lo mismo que está diciendo el CICIG hoy, que esto era un fraude de primera categoría, demostrado científicamente, y que era una mentira que la vieja política en su momento pudo colar con su capacidad de moverse por callejones oscuros, pero que hasta cierto punto una ciudadanía mucho más exigente, que en su momento después estalló en la plaza, le paró los pies a este ser humano deleznable que es Rosana Valdetti. Yo agradezco mucho que Rosana Valdetti haya decidido, tal vez pensando que tenía una posibilidad de ocupar la alcaldía metropolitana, jugarse el todo por el todo, llegar al lago de Amatitlán, tratar insistentemente de vender esa idea, porque eso hizo que mucha gente despertara. Es que era una mentira que se podía ver por todos lados, no lo podían comprobar. En el barquito ya era cuestión de risa y ofrecer una mojarra. Ofrecer mojarras, pero ojo, que ese ofrecimiento nos costó 22 millones. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 22 millones? Son 22 millones de nuestros impuestos. Ese es el pan que usted no tiene en la mesa, las tortillas que hace falta en su mesa. Las medicinas. Los medicamentos. Y ojo, que lo vimos con el agua mágica, lo vimos con los medicamentos mágicos de Jimmy, que ya estaban todos, ¿verdad? Ya estaban vencidos. O sea, nos siguen viendo la cara. Miren, de veras. Agua mágica, medicamentos mágicos que al final estaban vencidos. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ¿y cuánto vamos a permitir usted y vamos a permitir nosotros que esto siga sucediendo? Continuemos. Bueno, vamos al primer corte, regresamos, le hacemos la invitación para que envíe sus comentarios, sus opiniones con el numeral SF, Agua Mágica. Volvemos. Regresamos con la discusión de las capturas realizadas este martes por el tema del lago de Amatitlán. Vamos con el sondeo en Twitter. Le hemos preguntado qué debe pasar con AMSA luego de este escándalo. 73% de los internautas opina que debe desaparecer. 9% es de la idea que hay que fortalecer esa entidad. Y un 18% cree que lo adecuado es que pase al Ministerio de Ambiente. Ministerio de Ambiente que en su momento estuvo ausente del tema. Sabemos que AMSA es una entidad rara, extraña, que vive casi autónoma, es parte de los alcaldes del departamento, ha sido botín político para algunas personas que luego fueron gobernadores departamentales. Bueno, pero en todo esto, Ambiente no dijo nada. Lo preside el gobernador departamental. Pero el ministerio, en el caso del agua mágica, silencio. Era Michelle Martínez, nos recordamos, protegida de Roxana Valdetti. Vamos a ver, porque ahí lo que montó, y esto ya no es una cuestión del lago, yo creo que va a ser un caso de estudio para todos los politólogos en el futuro.
Lo que hizo Rosana Baldetti fue un control de la administración pública del Ejecutivo como se ha visto pocas veces en la historia de Guatemala. O sea, esta persona realizó sistemáticamente una ocupación de distintos ministerios, secretarías, comisiones con gente afín a ella. Y la capacidad que tuvo de generar una red brutal y además de conectarla con el partido, digamos, con la red clientelar del PP y cómo controlaba, y no se les olvide, cómo le hacía la vida imposible, por ejemplo, a Sinibaldi. Esto es un caso de estudio de una mujer que en las reglas de la vieja política sabía muchísimo cómo dominar a los distintos actores a través de un sistema de prebendas. Es un caso de estudio ahora, para mí espectacular, claro. Cada prebenda, mira, cada prebendita cuánto nos salía, pues, no, sí. Y cuánta prebenda nos sigue saliendo ahora. Bueno, solo esa prebenda del agua mágica fueron 22 millones. Es que, mira, el costo de oportunidad de 22 millones en seguridad, en escuelas. Y detenerte que eran 137 millones en total, o sea, total. 22 era el primer pago. Bueno, lo que estamos descubriendo ahora, y ya habían reportes de esto, es que ese era un negocio familiar, era un negocio de la familia Baldetti. De ahí el ímpetu, de ahí la vehemencia, la pasión con la cual la ex vicepresidenta defendía la fórmula. Si la fórmula fue probada en centros de investigación precisamente de esta área, en San Carlos, se llevó hasta niveles privados para decir, mire, esa fórmula es un engaño. Esa era agua salada con algunos... Sí, agua oxigenada. Incluso que según los biólogos terminó haciendo más daño. Hasta se reportó que esa misma formulita mágica había sido utilizada en otros lados y con daños enormes. O sea, el daño que se le iba a hacer al ajo era más que el daño acumulado, al daño que tenía. 22 millones. Tenemos las declaraciones de la fiscal general al referirse a este caso. Ella particularmente hace énfasis en con qué facilidad movían recursos y cuando existían otras instituciones que pasaban crisis en ese mismo momento. Veamos lo que dice Telma Aldana de este caso del agua mágica. Se toma como pretexto un recurso natural tan importante para el país como es el lago de Amatitlán para aparentar preocupación por recuperar este lago nuestro y al final se vuelve en un fraude, certificar que había disponibilidad presupuestaria de 22 millones de quetzales, 380.30 centavos en la primera contratación, mientras que otras entidades del Estado, como el Ministerio Público, en ese momento, en esos meses del año 2014, estaban literalmente suplicándole al ministro de Finanzas Públicas que trasladara los fondos para pagar el salario de los trabajadores. Las declaraciones de la fiscal general y también ahí entre líneas podemos ver un reclamo de cómo dejaban al Ministerio Público sin recursos y movían los recursos hacia intereses particulares. Les dejo con esta declaración, vamos al corte, les hacemos la invitación para que sigan enviando sus comentarios con el numeral SF Agua Mágica. Seguiremos discutiendo sobre este fraude en el lago de Amatitlán. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, hablando sobre esta estafa del lago de Amatitlán. MP CICIG hoy realizan allanamientos, capturas. Cae el hermano de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Se sabe que él manejaba o tenía un férreo control de AMSA y que gracias a la influencia con la ex vicepresidenta se logró este contrato de 137 millones a una empresa Tarsic,
que también tendrá que dar explicaciones de la composición de esta fórmula mágica. Bueno, 98% agua y del dinero. Si las explicaciones son del estilo que el representante legal de la empresa ha dado hoy abiertamente, no nos sirve para absolutamente nada. Porque él básicamente se dedicó a negar la mayor. No, esto está probado científicamente, es una cosa maravillosa y tal. Yo creo que parece bastante evidente que era una estafa, que era clarísimamente, y esto es algo tan fácil de ver. O sea, solo hay que ver la composición de la fórmula y se veía que era agua salina con vinagre y con no sé qué más, que obviamente no iba a ser fórmula mágica para acabar con un problema que por otra parte es un problema de largo plazo, que ha sido como el agua Matitlán se ha quedado completamente destruido, ¿verdad? Por todos los desechos que acaban ahí, que eso ya es un problema que trasciende a Rosana Baldetti. Pero yo creo que eso que mencionabais antes, que es el hecho de que dentro de la administración pública no pudiese haber nadie que levantase la mano y dijese esto es una soberana ridiculez y hay que frenarlo ahora mismo, o sea, que no hubiese un criterio técnico, creo que habla mucho sobre la clase de estructura clientelar que es el Estado guatemalteco y que en cualquier país donde exista una mínima burocracia profesionalizada, esto hubiese sido imposible. No hubiesen podido tener con unos criterios tan sumamente flojos y con una digamos, una fórmula tan científica a nadie haciendo lo que hizo el hermano de Rosana Baldetti y, por supuesto, la propia Rosana Baldetti, ¿verdad? Hay un mensaje que nos envía Claudia Márquez y nos dice, ¿qué más se descubrirá? Increíble el nivel de la corrupción en las entidades de gobierno. ¿Será solo la punta del iceberg? Bueno, y entonces también nos preguntamos qué va a pasar con AMSA, con esta autoridad para el manejo sustentable de la cuenca. Hay recomendaciones de años para manejar esa cuenca, reforestar, plantas de tratamiento, poner control a las industrias y también a las residencias alrededor del lago. Se está perdiendo el recurso hídrico, pero al parecer AMSA está funcionando muy bien o funcionaba muy bien para una sola cosa: este tipo de comisiones y contratos, Héctor. Y para cuidar al lago, no, eso es para cuidar al lago. Mira, yo estoy de acuerdo con como el sondeo va en estos momentos. Yo creo que AMSA debe desaparecer. Primero, es muy costoso. Segundo, no tiene resultados. Tercero, son esos entes que sirven precisamente a las burocracias corruptas, ¿verdad?, para poder meter estos proyectos como el del agua mágica. Y yo creo que para eso tenemos un ministerio, ¿verdad?, de ambiente y recursos naturales. Es que si no, digamos, ¿cuál sería? Al final, si vamos a crear una autoridad para cada cosa, imagínate que esa es una de las tendencias. Y yo quiero regresar aquí al tema de los gobiernos fraternales. En Latinoamérica tuvimos la tradición, o creo que ojalá terminemos con esa tradición de los gobiernos conyugales, en el cual era uno el esposo generalmente el que estaba en el poder, pero la esposa era la que mandaba desde el poder, o era la esposa la que estaba en el poder como la Cristina y el esposo ejercía presiones. Ojo, el modelo cambió a los gobiernos fraternales. Y un gobierno fraternal es precisamente lo que estamos viendo ahora, la vicepresidenta y el hermano. Lo vemos ahora, Jimmy y Sammy. No tienen ningún cargo, pero que maneja. No tienen cargos, pero tienen poder. Nosotros no votamos por ellos, no elegimos a los hermanos ni al señor, ni a don Mario Baldetti, ni a don Sammy Morales, pero tienen mucho poder. Y luego aparte de eso, vienen las esposas de los primeros o segundos hermanos de la nación y todo. Cuidado, esos son los gobiernos, porque hacen de eso una empresa familiar, una corrupción familiar, una corruptela familiar, y de eso tenemos que estar bien conscientes. Aunque en ese caso da la sensación que, comparado con Jimmy, Sammy seguramente sea una figura política más fuerte que la hermana el hermano de Rosana Baldetti con Rosana Baldetti. O sea, este hay que pensar una cosa, esto ha sido como el negocio así lateral de Rosana Baldetti. O sea, aquí en uno de los tuits decían, bueno, va a acabar sirviendo como 8 cadenas perpetuas, como siga así. Una vez en la cárcel le van a empezar a salir casos y casos y casos, y va a tener que estar en juicio toda su vida. Lo digo porque en su momento se habló de que el caso de la CICIG podía estar flojo, que nos íbamos a encontrar a Rosana Baldetti en la calle en poco tiempo. Yo creo que esto lo que viene a probar es que el futuro Rosana Baldetti está entre rejas por muchísimos años. Se complica. Y que es impresionante como una figura que en esa imagen que se ha puesto ahí,
donde estaba en la barca recorriendo el lago de Amatitlán, era una figura, además de patética en la comunicación y ridícula en la comunicación, pintoresca, pero era una figura política fortísima, es que es lo que no hay que olvidar. O sea, era alguien que tenía un control del Ejecutivo, de la Administración al Pública, que no se le podía criticar nada. Increíble, y que estableció esa clase de relación con los medios, como gracias a una ciudadanía que desde ese momento y antes le metió una presión tremenda, y obviamente después de que estallase el caso de la CICIG y la línea, que fue el detonante, pero como la ciudadanía, y como una ciudadanía más exigente, ya no pasó a un personaje grotesco, deleznable como es Rosana Baldetti y fanfarrón. Vamos a los resultados del sondeo que lanzamos en Twitter para conocer qué opina usted que debe pasar con AMSA luego de este escándalo del lago de Amatitlán. Veamos los resultados. Desaparecer 69%. Pasar al Ministerio de Ambiente, un 18% se mantiene. Y fortalecerse un 13%. Vamos a las conclusiones que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Cuál será el futuro de los ahora hermanos Baldetti? ¿Qué va a pasar con el dinero de este mal conocido negocio de la limpieza del lago? Y yo lo que estaba diciendo, el futuro de esta gente es entre rejas durante muchísimos años. Yo creo que se van a estudiar más como un ejemplo de una forma casi perfecta de operar de la vieja política. Es cero comunicación y todo clientelismo y redes dentro del Estado. Y que en última instancia, gracias a una ciudadanía que era bastante más exigente, la comunicación de Rosana Baldetti es la que le hizo perder completamente el norte y en última instancia descarrilarse. Creo que hay que apuntarse una medallita, Movimiento Ciudadano, y muy importante, medios de comunicación que reaccionaron automáticamente a esta desfachatez, y ya lo que ha dicho hoy la CICIG y el Ministerio Público es algo que los medios de comunicación independientes y libres de este país están diciendo al día siguiente. Estuardo, conclusiones. Bueno, yo concluyo con Aida Fernández aquí. Muchas gracias, Aida. Bien que sigue día. Sí, algo olía mal. Algo olía mal. De hecho, esa fotografía es icónica por una razón sencilla. Ella está con un poco de agua del lago diciendo, miren mucha, ella acostumbraba a llamarnos así a todos los periodistas, mucha. Entonces ahora así, y lo olía, ¿verdad? Y decía, miren mucha, esto no lleve, ¿verdad? Ustedes son solo pajas. Y luego se ponía a cantar. No, sí, fue memorable. Era impresionante. ¿Cuál es mi conclusión? Y decía popodrilos y no sé qué. Sí, grotesco. Entonces, mi conclusión, muy sencilla, era que el mal olor no era el lago, el mal olor era ella. Y su práctica, clientelar y corrupta. Muy bien, muchas gracias por este análisis, se nos ha terminado el tiempo. SF, Agua Mágica, gracias Daniel, gracias Estuardo y también gracias a toda la audiencia que todos los días, lunes a viernes, a las 10 de la noche, se dan una cita acá en este foro para discutir los temas de coyuntura. Esto es Sin Filtro, donde usted tiene la última palabra y saca sus propias conclusiones. Nos vemos mañana.